Desde la reinstalación de la democracia en el Ecuador no se ha generado en el país un escenario como el que se está viviendo en estos días, donde dos aspirantes a la presidencia de la República disputan voto a voto su paso a la segunda vuelta electoral. Por un lado está el movimiento Pachacutic y su candidato Yacu Pérez alegando incorrecciones en la última parte del proceso de escrutinios. En la otra orilla el movimiento Creo, en alianza con el Partido Social Cristiano y el candidato Guillermo Lasso, observando cómo se desarrolla una situación que desde esa tienda política se dice ya se la había previsto. Para analizar esta situación nos acompaña Lourdes Tibán, dirigente del movimiento indígena, ex asambleísta de Pachacutic. Lourdes, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias al Ecuador entero. Y de primero decir muchísimas gracias a todos los ecuatorianos que confiaron en esta nueva opción, en esta opción intermedia que es Yacu Pérez representando al movimiento indígena del Ecuador. Para la gente que no quiso ni el extremo del socialismo ni el extremo de la derecha, le vieron como una oportunidad dar el voto a nuestra candidatura. Así es que estamos aquí para pedir simplemente al CNE transparencia, honestidad, pero sobre todo respetar el voto de los ecuatorianos, y una vez terminado esta fase, el movimiento indígena continuará adelante. Lourdes, desde Pachacutic se indica que existe un fraude. ¿Cuáles son las pruebas que sustentan una afirmación así? Lo que está pasando en Guayaquil ha pasado en varias provincias, sobre todo en la costa ecuatoriana. Todo el país conoce que nosotros tenemos una gran estructura organizativa en la sierra y la Amazonía. Tal vez eso hace que ciertas provincias de la sierra haya sido controlada por nuestra estructura. Y miramos cómo entre las actas inconsistentes de la sierra y la Amazonía y las actas inconsistentes en Guayas, precisamente por tratar de no permitir este paso de Yacu Pérez a la segunda vuelta, puede estar en los fundamentos que nosotros hemos presentado ya ante varios organismos, no solamente ante el CNE. Hemos enviado a la OEA, la Contraloría, la Fiscalía, y varias instituciones tendrán que analizar los fundamentos que nosotros hemos presentado. Dentro del marco legal, el Código de la Democracia nos permite solicitar incluso la reapertura total de las urnas, pero eso tendrá que definir el Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos puesto alrededor de 6 provincias. Esa es la que queremos revisar y espero que así lo procede el CNE, porque tendrán que aprobar en el Pleno. Yacu Pérez invitó a Guillermo Lasso para que respalde esta iniciativa de solicitar la reapertura de algunas urnas. Lasso ha dicho que bueno, que él respalda esta propuesta. ¿Se puede avisorar en un futuro cercano, Lourdes, el inicio de una nueva coalición para derrotar al correísmo? A ver, la reunión del día de hoy, al cual ha hecho el llamado el compañero Yacu, es para estar de acuerdo, todo, es más, incluido el señor Arauz debería estar de acuerdo, los 3 finalistas deberían estar de acuerdo en esta reapertura de urnas para saber quién mismo va a competir en la segunda vuelta. Hasta ahí es el acuerdo del día de hoy. Aspiramos que el señor Arauz se sume a esta transparencia electoral, porque ya son 3 finalistas. Aquí no se trata de manchar un proceso, se trata de dar credibilidad a los ecuatorianos, sobre todo en el caso de los votantes de Pachacutic. Queremos también que la gente esté tranquila, queremos que la gente sepa que si alguien tiene que pasar a la segunda vuelta, tiene que ser en el marco de la verdad, en el marco de la transparencia, pero no del fraude. Nosotros rechazamos todo intento de fraude. Aquí tendrá que explicar también el CNE de dónde acá las 1.800 actas de la ciudad que se está contando en Guayas no tuvieron esa legitimidad para entrar el domingo en la tarde al conteo rápido que hicieron. De allí la importancia, Lourdes, de allí la importancia de que se abran las urnas y se despeje toda duda. Pero Yacu Pérez dijo, una vez que se conozca quién es el que pasa a segunda vuelta, si llega a ser usted, señor Lasso, yo lo apoyo. ¿Realmente dentro de la organización de Pachacutic, del movimiento indígena, se podría generar esa situación, esa instancia de respaldar a un candidato de derecha? Después del escrutinio, después de que se confirme,
toda decisión será tomada desde el movimiento Pachakutik. De seguro el Pachakutik va a llamar a una gran asamblea. Sabemos que los votos de todo partido político no es endosable, pero habrá una decisión colectiva desde el Pachakutik Nacional, incluso la CONAIE entiendo que tomará una decisión, pero no es el día de hoy, en esta reunión, que quede claro, esta reunión que va a darse entre el señor Lasso y el señor Pérez, nuestro compañero candidato, los dos finalistas que disputan ese paso a la segunda vuelta pondrán de acuerdo para que se abra el reconteo en estas 6 provincias. Eso es lo que va a pasar hoy. Pero ya escucho de voceros que dice que hoy va a haber un acuerdo nacional. No. El acuerdo nacional no se dará con 2 personas. El acuerdo nacional no depende del uno o del otro. El acuerdo nacional tiene que ser con los ecuatorianos. Ojalá se pueda convocar cuando hablemos del acuerdo nacional. Tiene que estar los estudiantes, las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, ambientalistas, empresa privada, Cámara de Comercio, todos quienes hacen país deberían liderar este condicionamiento a cómo va a ser el nuevo gobierno. Por lo tanto, no depende de Yaku y de Lasso. No depende de estas 2 personas, depende de un acuerdo nacional, que no queremos una Venezuela. No queremos más corrupción, no queremos más persecución, queremos un modelo económico en donde el trabajo, el tema laboral dé respuestas a los ecuatorianos. Pero queremos las líneas de base están claramente definidas, usted acaba de señalar. Todo eso, ¿no?, lo vamos a definir en un acuerdo nacional amplio con los más, con la asistencia de los líderes y dirigentes que representen a todos estos sectores que hacen el país. De manera que hoy lo que vamos a esperar es que el CNE acepte la reapertura de urnas en presencia de los 2 candidatos. Eso es lo que va a suceder el día de hoy. Y pasado mañana habrá ese acuerdo nacional. El movimiento indígena ya ha apoyado parcialmente a veces y en otras ocasiones de lleno a gobiernos anteriores, como el de Lucio Gutiérrez y el de Rafael Correa en sus inicios. Y las experiencias han sido, hay que decirlo con todas sus letras, negativas. ¿Cómo evitar que esto se repita con la amplitud, con la apertura total para que de un eventual acuerdo, para que en un eventual acuerdo participen todos los actores sociales? Es más o menos como una periodista de Guayaquil me trató de decir el día lunes, cuando supieron que Yaku Pérez estaba en la segunda vuelta, me decía: pero señora Tibán, yo puedo votar por el señor Pérez, pero dígame, pero ¿en qué firma usted que no van a hacer un levantamiento indígena? Entonces yo les digo: vea, no te puedo comprometer nada. Para que haya gobernabilidad, para que haya un buen gobierno, necesitamos de un acuerdo amplio. Por lo tanto, un levantamiento indígena puede haber con Yaku Pérez, con Lasso, con Arauz, con cualquiera que tome una medida antisocial como la que pasó en octubre. Lógico que nos vamos a levantar, lógico que no va a haber gobernabilidad. Entonces, para que haya gobernabilidad, para que el gobierno dure los 4 años, cualquiera de estos 3 finalistas que llegue a ser el gobierno a partir del mes de mayo, tiene que haber un consenso nacional, tiene que haber esa reconciliación que habla Yaku Pérez. No puede haber un gobierno, los ecuatorianos totalmente divididos por un gobierno que sigue siendo de estos 14 años. Lourdes. Nos dejó un gobierno antes de Correa y después de Correa totalmente divididos, y esto hay que volver a unificar y pensar en país y no en partidos políticos. Lourdes, lo cierto es que todos quieren con Pachakutik en este momento. El candidato Arauz incluso ha dicho que junto a ellos, junto a UNES, podrían confirmar la unidad progresista plurinacional socialdemócrata. ¿Estarían ustedes dispuestos a conversar con el correísmo? A ver, de mi parte no. De mi parte, oiga, después de los 14 años, después de la década que sufrí, incluso corriendo peligro a mi vida, poniendo en riesgo a mi familia, lo que yo viví con el correísmo no quiero que vuelva a vivir ningún ecuatoriano más. Hasta otro marido me dieron, pues, me garrotearon, me robaron la casa, le quitaron del cargo de policía a mi hermano. O sea, toda la afectación familiar que he tenido con el correísmo, Lourdes Tibán, cerradas las puertas, ni perdón ni olvido, como decía Correa. Pero más allá del correísmo, más allá, hay que hablar con las bases del correísmo, hay que hablar con la gente que está ahí
incluso siendo parte de nuestras comunidades. Con Correa no va a haber ningún acuerdo, pero sí podemos hablar con los ecuatorianos que sí quieren días mejores, que sí quieren los jóvenes volver a estudiar. Pues de la época del correísmo hay 1 millón de jóvenes que no pudieron ir a la universidad. Con ellos, ¿cómo vamos a reponer sus derechos? Tendrán que abrir el Cenecit, tendrán que reformar ese sistema Cenecit para que los jóvenes que quedaron sin educación superior vuelvan a tener derecho a la universidad. Entonces, para mí, deberá haber un acuerdo nacional con todos los sectores del Ecuador, pero con gente que esté en condiciones de entender que somos iguales y no discriminar como nos discriminaron durante estos 14 años. Lourdes Tibán, dirigente indígena, ex asambleísta de Pachacutic. Gracias, Lourdes, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A ustedes, muchas gracias.